Íntima del ser se logra a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Ciertamente es inaplazable para el adepto disolver no solamente los elementos subjetivos de la luna blanca, sino además los diversos agregados psíquicos de la luna negra. Es urgente comprender que así como en los cielos estrellados tenemos una luna con dos caras, la visible y la oculta, así también dentro de nuestra psiquis existe la luna psicológica con dos caras, la manifiesta y la escondida. En la parte visible de la luna psicológica tenemos aquellos defectos que afloran fácilmente y que por ende son fácilmente perceptibles. En la cara oculta de la luna psicológica viven aquellos defectos que en modo alguno sospechamos y que muy difícilmente aceptaríamos si alguien nos informase sobre los mismos. Hay caballeros honradísimos, intachables, incapaces de robar algo y sin embargo en la cara oculta de la luna psicológica tienen yoes o agregados psíquicos del robo, del asalto a mano armada, del vandalaje, del crimen. Si a un señor así, si un señor, si a un señor así un vidente le informase de tal asunto, indubitablemente se sentiría espantosamente ofendido y ni remotamente aceptaría poseer en sí mismo tales características de tipo psicológico. Si una dama honorable, dignísima esposa estuviese realmente iluminada, se sorprendería horriblemente al penetrar en la parte oculta de su luna psicológica. Allí se vería a sí misma convertida en abominable prostituta. Tal descubrimiento le produciría pavor y confusión. El iniciado debe eliminar primero los elementos indeseables de la luna visible de, de la parte visible de su luna psicológica. Solo mucho más tarde en el tiempo, después de haber extirpado todos los agregados psíquicos de la parte manifiesta de su luna psicológica, podrá eliminar pacientemente los agregados psíquicos de la parte oculta de su propia luna psicológica. La eliminación de todos esos elementos de la parte oculta y escondida de la luna psicológica solo es posible pasando por la iniciación de Judas. Obviamente la iniciación de Judas se corresponde por la pasión por el Señor. Corresponde con la pasión por el Señor. Con la pasión por el Señor. Resulta espantosamente difícil aceptar que se es bandido, ladrón, estafador, prostituta, etc., cuando se vive en el mundo físico una vida honorable, recta, virtuosa, honesta, decente, pura y hasta santa. He ahí el escollo peligroso para las gentes decentes, para los santos que siguen el camino recto y que nunca le hacen mal a nadie. Grandes almas de tipo nirvánico se han estancado tremendamente debido a que jamás se propusieron a estudiar la parte oculta de su propia luna psicológica. En el nirvana existen seres de perfecciones extraordinarias que ignoran que están estancados y que jamás han investigado la parte oculta de su luna psicológica. Algunos seres de esos hasta se dan el lujo de pensar que ya están liberados totalmente. Obviamente tales criaturas poseen una santidad aterradora y sin embargo, aunque ignoren su propio estancamiento, ciertamente poseen horripilantes elementos en la parte escondida de su propia luna psicológica. Solo aquellos que pasan por la iniciación de Judas consiguen extirpar de sí mismos todos esos agregados, esos engendros del infierno que normalmente habitan en la parte escondida de la propia luna psicológica. Sería absolutamente imposible descuartizar atrozmente a tales monstruosidades infernales de la parte escondida de nuestra misma luna psicológica si no bajáramos a la novena esfera, el sexo, a trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica iniciación blanca comienza por allí. Es indispensable descender a la morada de Plutón, bajar al noveno círculo dantesco cuando se quiere aniquilar aquellas
maldiciones infernales que siempre cargamos en nuestra parte oculta de la luna psicológica. En la ciudad maldita, ante el trono de Tite, donde viven las almas perdidas en el corazón mismo del planeta Tierra, debemos reducir a polvareda cósmica a todas las abominaciones del infierno. El alquimista que quiera trabajar de verdad entre las entrañas del abismo para quebrantar a los monstruos infernales de su propia psiquis, si no tiene sacerdotisa deberá conseguirla, porque sólo así podrá bajar al Tartarus. Al Tartarus. La palabra destructor. Entonces todos pueden conseguir una devoción. Pero si no la tienen, pues tienen que buscarla. Bueno, Ya si un soltero que quiera pasar la iniciación de Judas, nomás no puede. entonces todos serían. Si no tienen, bueno, es que me refiero a los que quieran pasar. A veces sucede que el vaso hermético está destruido ya por edad mayor de la esposa o simplemente por estados de salud. En tales casos el iniciado de todas maneras necesita un vaso hermético y esto puede horrorizar a las gentes piadosas, a los ignorantes ilustrados, a los virtuosos, a los pietistas, a los mojigatos, a los santurrones y a todos aquellos que viven esclavos de los prejuicios y de los preceptos morales. Suele suceder que las virtudes sirven en un momento dado de tropiezo para la gran obra. Puede acaecer que un precepto moral obstruya el paso en el difícil sendero. Quienes pasen por la iniciación de Judas tienen que independizarse de las potencias del bien y del mal. En todo lo bueno hay algo de malo, y en todo lo malo hay algo de bueno. Hay mucha virtud en los malvados y mucha maldad en los virtuosos. Con las virtudes cualquier santo puede dañar a otros aún poseyendo las mejores intenciones. Es necesario aprender a manejar las virtudes si es que en verdad no queremos causar daño a otros. Entre el incienso de los templos más santos también se esconde el delito. Entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Entre el perfume de la santidad, el delito suele disfrazarse de santo. Cuando uno piensa que va muy bien, la realidad de verdad es cuando va peor. De verdad, cuando va. Entonces ya está. En la iniciación de Judas, hay que destruir las emociones negativas. Y el sentimentalismo. Punto y aparte. En la iniciación de Judas, se hace inaplazable aborrecernos a sí mismos. Punto y aparte. En la iniciación de Judas, suele verificarse el hecho concreto de que el amor propio produce odio. Punto y aparte. Cuanto más se ame uno a sí mismo, más odiará a sus semejantes.
punto y aparte. Cuanto más se aborrezca uno a sí mismo, más amará a su semejante. Punto y aparte. No es posible desintegrar las abominaciones infernales de la cara oculta de la luna psicológica. Si no se trabajara con el rayo terrible de la Kundalini. Punto y aparte. Es posible eliminar un 25% de elementos psicológicos infernales relacionados con la parte visible de la luna psicológica. Sin bajar propiamente al centro específico sexual. Punto y coma. Bastará exclusivamente comprender el defecto que se quiere eliminar. Y suplicar luego a la Kundalini para que ésta desintegre el mismo mediante el flamígero poder. Punto y aparte. Empero, de ninguna manera sería posible la desintegración de los elementos indeseables pesados existentes en la parte oculta de la luna psicológica. Parte oculta de la luna psicológica, coma. Si no se apelara al rayo serpentino, en la mismísima fragua encendida de Vulcano, punto y aparte, incuestionablemente, las tres fuerzas
primarias de la naturaleza y del cosmos. En conjunción con el poder serpentino anular que se desarrolla en la médula espinal del asceta gnóstico. Puede quemar, incinerar, desintegrar atómicamente a los engendros infernales. De la luna negra. Punto aparte. Rehuir, evitar, o simplemente evadir este tipo de trabajo cósmico. Aduciendo tales o cuales preceptos morales. Conceptos o prejuicios. ¿Okay? Tales o cuales conceptos, preceptos. Conceptos y prejuicios, correcto. Equivale sencillamente a fracasar en la gran obra. Punto y aparte. Incuestionablemente, hombre y mujer, mediante la conexión del Lingam Yoni, Lingam Yoni, constituyen en sí mismos un andrógino perfecto. Lo suficientemente potente como para reducir a polvo cualquier engendro infernal. Punto y aparte. Empero, se necesita que exista una unión completa de voluntades. Como ideas, anhelos y aspiraciones para garantizar el éxito rápido. Punto y aparte. Cuando las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos
se dirigen hacia un punto dado, con el propósito de realizar alguna desintegración atómica. Coma. El resultado no se deja esperar. Punto y aparte. En todo caso, el adepto en conjunción con el eterno femenino, puede realizar prodigios extraordinarios. Punto y aparte. La oración como poder mágico. Resulta formidable en estos casos. Lo importante es que el andrógeno masculino o femenino es decir, la pareja de Eros invoque a la madre cósmica en el momento preciso solicitando la desintegración de tal o cual abominación infernal. Si así se procede, el éxito será definitivo. Punto y aparte. En la iniciación de Judas, el adepto suele quedar absolutamente solo. Pues nadie lo entiende. Punto y aparte. Obviamente, pronunciarse contra las potencias del bien y del mal apartarse de esos dos principios eternos y cambiar los preceptos morales
por la comprensión de fondo. Es algo que resulta demasiado grave, cuando no se posee la madurez. Fundamental de la conciencia. Punto y aparte. La comprensión integral nos permite siempre hacer un inventario psicológico sobre sí mismos. Punto y coma. Entonces sabemos qué nos falta y qué nos sobra. Tres puntos aparte. Estos que haya en plena oposición. A cualquier código de ética. Y riñe con los principios morales más decentes. Punto y aparte. En la iniciación de Judas, quedamos definitivamente bajo la regencia directa del anciano de los días. Punto y aparte. Quiero referirme en forma enfática a nuestro Padre que está en secreto. Entonces digo, hay tantos padres en el cielo. ¿Cuántos hombres en la tierra? Cada uno de nosotros tiene su propio Padre cósmico. Punto de acuerdo. El círculo consciente de la humanidad solar trabaja en forma pura y desinteresada. Por la humanidad también. Punto y aparte. Los neófitos dependen exclusivamente
de esos desideratos que emanan de la humanidad divina. Punto y aparte. Quienes ingresan a la iniciación de Judas continúan amando y respetando a los hermanos de la luz interior. ¿Cómo? Sin embargo, quedan dependientes en forma más directa del anciano de luz. Punto y aparte. Esto significa que el iniciado se ve obligado a liberarse de las potencias del bien y del mal. Para depender exclusivamente del Padre que está en secreto. Ya es todo distinto. Punto y aparte. Sin embargo, conviene advertir que solo pueden ingresar a la iniciación de Judas aquellos que ya lograron la absoluta desintegración de aquellos agregados psíquicos que se encuentran ubicados en la cara visible de su propia luna psicológica. Punto y aparte. En mi caso concreto, diré lo siguiente. En un plazo de 30 años, trabajando incesantemente, no es tan fácil, ¿no? A base de trabajos intencionales. Y padecimientos voluntarios.
conseguir la desintegración radical de los elementos psíquicos indeseables. De la parte visible de la luna circular. Punto y aparte. Solo al lograr tales resultados pude entrar en el trabajo de la iniciación de punto y aparte. Absurdo sería intentar tal trabajo sin haber descuartizado previamente las creaciones infernales de la luna blanca. Punto y aparte. Quien ha logrado la absoluta desintegración de los elementos indeseables de la vida. En las dos caras de su propia luna psicológica, como suele sorprenderse al descubrir con asombro inaudito, el hecho concreto de que aún tiene que trabajar mucho para reducir a ceniza los gérmenes que quedaron. Punto y aparte. Nos referimos en este caso concreto a los gérmenes de los agregados psíquicos que continúan en el aura del iniciado. Y en los cuerpos existenciales superiores del ser. Y que también deben ser desintegrados. Dice, ¿cuánto trabajo? ¿Cuánto trabajito? Eso no está fácil. ¿Cuánto trabajo para poder uno desintegrar los elementos indeseables que cargan? Punto y aparte. Todo este proceso de desintegración
conocido como aniquilación budista. Es la aniquilación budista. Punto de aparte. En tanto la conciencia no haya sido liberada de entre todos los elementos psíquicos indeseables, como el despertar absoluto y la iluminación completa se tornan imposibles. Punto y aparte. Con la iniciación de Judas, concluye definitivamente el ego. Y deviene, consecuencia o corolario, la absoluta iluminación radical. Empero, después de la muerte suprema del ministro, dice el Apocalipsis de San Juan, que se sucede un silencio como de media hora. ¿Cómo? Esto es por cierto tiempo. Punto y aparte. Pasado ese momento, pasado tal tiempo, el Cristo íntimo resucita en el corazón del místico. Y deviene el estado de conciencia continua absolutamente iluminada por el Espíritu. ¿Está ahí? Maestro, usted me dijo que le recordara, maestro, durante el proceso en que se encontraba usted en la iniciación de Judas, sufrió una serie de ataques, calumnias, blasfemias, enemigos le aparecieron por montones, y usted en esos momentos pidió que a su real ser que le mostrara cómo marchaba en el camino. ¿Nos puede indicar o comentar cómo fue esa aclaración que le hizo su real ser?
Con el mayor gusto daré explicación sobre eso. Punto y aparte. Cierto día, queriendo saber algo sobre mí mismo, deseando conocer la síntesis de mis trabajos, en la iniciación de Julio. Oré al Padre Señor, al anciano de los días. Suplicándole me indicara con precisión exacta la síntesis de todos esos trabajos que había hecho. El anciano de los días escuchó mis oraciones. Y llevóme en espíritu a una ciudad china. Recordemos las 4 ciudades mágicas de los tatuas. Me olvidó esa palabra, mi abuelita. Fundaran en la antigua Europa esta ciudad a donde yo fui llevado. Me pareció sorprendente. Los habitantes de esquinas compartieron conmigo muchas horas amables. Punto y aparte. Posteriormente, organizamos todos una expedición a la cima de la montaña del Ser. Punto y aparte. Identificados con todo ascenso. Y sobre todo de esta clase.
Subimos penosamente hasta la cuarta. No, hasta la 5. Subimos penosamente hasta la 5. Punto y aparte. Anhelábamos ver a Jehová. ¿Cómo? Yod y Od, I-O-D, G-B-H-E, B-H-K-E. Es decir, el Elohim particular interior de cada uno de nosotros. Punto y aparte. En el fondo, era una cita con mi propio ser. ¿Cómo? Con el viejo de los siglos. Punto y aparte. Llegamos todos a la cumbre. Hallamos al venerable. Convertido en una gran palma. Como símbolo viviente de victoria lograda mediante espantosas ordalias. Y terrible super esfuerzo. Punto y aparte. Todos los adeptos cayeron prosternados en tierra. Adorando al bendito. Punto y aparte. Fui un poco más atrevido. Que los demás. Avancé hacia aquella palmera. La así por el tallo se acerca a las hojas. Y con fuerza tremenda la incliné sobre mi pecho. Acariciando posteriormente sus ojos. Que sabía en esos instantes eran los cabellos del Eterno. Punto y aparte. El círculo consciente de la humanidad solar en su totalidad se llenó de horror, con mi actitud
por mi actitud. Que no es cualquier cosa lo que yo hice. 3 puntos. Entonces se oyó un rumor de voces. Y mirándoseme como un sacrilegio. Punto y aparte. Heroicamente me dirigí hacia los hermanos de la congregación. ¿Sabe? Así era el anciano en días así. ¿Cómo va? ¿Sí? Y les hablé en los siguientes términos. Ahora viene entre admiración, 2 puntos de admiración. Imbéciles. Ustedes no saben de estas cosas. Muy raro ese lenguaje, ¿no? Punto y aparte. Dichas estas palabras insolentes. El anciano que antes estuviera transformado en una gran palmera. Cambió de inmediato, transformándose en una gran torre. ¿Cómo? La torre de mi propio templo eliteria. Punto y aparte. Aquella torre como cabeza de hombre. Estaba llena de piedras preciosas. Punto y coma. Era la cabeza de Dios.